Cocina genial. Me parece interesante y es como, yo sé que si hubiera un apocalipsis zombie, con lo que somos de iglesia, ¿no? Con todas las habilidades diferentes que tenemos, conseguiríamos sobrevivir. ¿Qué opináis? Sí, ¿verdad? Bueno, lo intento. Con mi habilidad en los videojuegos seguro que Rosa cocina carne de zombie. Muy bien, pero ¿por qué tenemos esas habilidades? ¿Alguna vez os lo habéis preguntado? ¿No? Ella tiene habilidades de peluquería. ¿Por qué? Porque quizás le ha llamado la atención y a lo largo de su vida ha ido practicando. Ha cortado el pelo a alguien que le ha dicho que ha sido horrible, pero luego quizás a la tercera o a la cuarta ya empezaba a entender cómo funcionaba eso y ya su habilidad se desarrollaba, ¿no? Yo, por ejemplo, con lo que te he dicho de deportes y videojuegos, le he dedicado tiempo y gracias a eso he podido crecer en ese ámbito y se me da algo mejor que antes. El dibujo igual, la cocina igual, todas las habilidades que tenemos las desarrollamos a lo largo del tiempo y necesitamos, si hay algo que nos gusta, necesitamos dedicarle tiempo para que llegue un momento en el que se nos dé bien, ya sea hablando de tocar la guitarra, por ejemplo. No es mi caso, el tocar la guitarra no es lo mío, pero si yo le dedicara tiempo a tocar la guitarra, seguramente algún día pues tocaría más o menos bien la guitarra. Y hay habilidades buenas y hay habilidades malas que podemos desarrollar. Para eso he preparado una foto. ¿Sí? Esta foto me hizo mucha gracia, la pasó Monra el otro día. Y dice, por fin después de tanto sacrificio puedo decir que tengo el cuerpo de Rambo. Me siento, me siento identificado, ¿no? Rambo se ha puesto más rellenito, aunque luego dicen que al año siguiente, a los 70, volvió a adelgazar y vuelve a estar fuerte, ¿eh? Pero bueno, eso nos olvidamos de ello. Nos podemos esforzar para desarrollar una habilidad que al final sea mala para nuestra salud, ¿no? Imaginaros, pensar en un carterista, un ladrón de carteras. Tiene la habilidad de distraerte con sus manos hasta que al final te roba la cartera. Y eso quizás le han pillado 20 veces, pero luego ya empieza a desarrollar un don en ese ámbito. Y me encantaría darte consejos de cómo desarrollar tu habilidad al máximo y de cómo ganar dinero con ello. Pero de eso ya tienes un montón de vídeos en YouTube. Tienes a Hallados, no sé si lo conoces, te puede dar algún consejito que otro, que ya no está, o cualquiera que te pongas en YouTube. Pero aquí, como estamos en una iglesia, vamos a intentar enfocar todos esos esfuerzos a conocer a Dios. Y es que lo bonito es que aunque todos tenemos habilidades diferentes, buscamos el juntos conocer a Dios y con todas las habilidades que Dios nos ha dado, potenciarnos los unos a los otros para llegar a saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. No sé si opinas igual que yo en esto. Entonces quiero hablarte de las habilidades sobrenaturales que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para que formemos parte de la misión que Él tiene para nuestra vida. No sé si sabes que Dios tiene una misión para ti. Dios tiene una misión para mí. Dios nos ha creado con un propósito el que solo nosotros podemos cumplir en nuestra vida. Es un propósito para tu vida, un propósito personal, en el que te ha dado ciertos dones para que tú alcances ese propósito. Pero tienes que decidir, primero, número uno, tienes que decidir descubrir la misión que Dios te ha dado a ti. Entonces, para descubrir la misión que Dios te ha dado a ti, y empezamos ya con el título, el poder de la intimidad con Dios te va a revelar la misión que Dios te ha dado a ti. Tengo unos versículos. Mateo 10:1 dice lo siguiente. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Aquí Jesús, a sus discípulos, a sus seguidores, a nosotros, nos da ciertas autoridades. En este caso les da autoridad para expulsar demonios, para sanar. Y siguen los versículos, lo siguiente también, por favor. Entonces, el del 5 al 8. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Aquí les da algunas instrucciones. Siguiente.
sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Aquí está la primera habilidad que Jesús le da a sus discípulos. Decirles, vamos a seguir leyendo, decirles que el reino de los cielos se les ha acercado. ¿Cómo? Porque cuando nosotros como cristianos vamos a un lugar, representamos el reino de Dios. Y si hemos hecho la tarea de buscar a Dios en la intimidad, entonces la gente va a ver cómo los valores y las características que Dios quiere del ser humano se acercan a la gente a través de nosotros. Siguiente versículo. Número 1, enseñar a la gente que el reino de los cielos se acerca. Número 2, sanar enfermos. Número 3, limpiar leprosos. Número 4, resucitar enfermos. Número 5, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad por gracia. Dios tiene dones para ti. Y aquí ya lo hemos hablado y hemos hecho un taller con los dones que podemos descubrir. Pero te toca a ti, en intimidad con Dios, saber qué es lo que Dios te ha dado a ti especial para que tú hagas espiritualmente hablando aquí en la tierra. Quizás hay gente aquí que tiene el don de hacer milagros de sanidad. Quizás hay gente aquí que tiene el don, yo tengo un don que es el de hablar de Dios. Yo cuando voy a un sitio me encanta y me arde el interior porque necesito compartirles que hay un Dios que quiere relacionarse con ellos. Entonces, el primer paso que tenemos que dar es descubrir el don que tiene Dios para mí. ¿Por qué? Porque Jesús, te quiero contar una historia que quizás conozcas o quizás no. Jesús ha muerto por nosotros. Jesús ha muerto por nosotros, pero ha muerto para cumplir 2 propósitos. Uno de ellos es el de salvarnos. Y no sé si sabes que somos seres humanos, somos pecadores, hemos fallado a Dios y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no podemos, por nuestra propia naturaleza, relacionarnos con Dios. Por eso Jesús, cargando todo el peso de los pecados nuestros, ha hecho que vuelva a conectarse esa conexión entre Dios y la humanidad. Entonces, ese es el primer propósito de Jesús. Pero el segundo propósito de Jesús es ser el Señor de nuestras vidas. Y es igual de importante que el primero. Porque sí, mucha gente vive como que, Jesús es mi Salvador, soy libre, ya no soy esclavo de mi pecado. Pero se olvida de la segunda parte que Jesús quiere hacer en tu vida. Y es que Jesús quiere ser tu Rey. Jesús quiere que ese precio que ha pagado por ti, que tú empieces a entregarte a Él y empieces a vivir la vida maravillosa que Él tiene para ti. No sé si hay alguien aquí que cree esto, yo lo creo. Y para ello yo te quiero guiar, no sé si alguna vez has hablado con Dios, pero si quieres una relación con Dios, lo único que tienes que hacer es tener una conversación y aceptar a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Quiero guiarte, vamos a cerrar los ojos y si quieres sigue mis palabras, pero sobre todo dilo de corazón, porque eso es lo que hace efectiva la oración. Señor Jesús, yo te doy gracias por tu muerte en la cruz. Señor Jesús, yo te doy gracias porque tú me quieres salvar. Jesús, yo te quiero aceptar como el Señor y el Salvador de mi vida. Y te pido, Señor, que a partir de hoy yo pueda tener una relación con mi Padre, con Dios, y que pueda descubrir todas las cosas que tiene para mí y también que pueda descubrir todas las cosas que yo tengo que entregarle a Él. En el nombre de Jesús, amén. Esto es algo muy simple, pero a la vez algo muy poderoso. Esto es el inicio de una vida con Dios. Y no se queda ahí. Ahora tenemos que buscar a Dios. Tenemos que tener intimidad con Dios. Entonces, una vez más, el poder de la intimidad con Dios, ¿qué es lo primero que hace? Revelarnos aquellas cosas que Dios nos da y nos ha capacitado para hacer aquí en la tierra por Él. Entonces, una vez ya sabemos qué dones Dios nos ha dado, vamos al segundo punto. Y es que yo me imagino a Jesús hablando con sus discípulos y diciéndoles, vale, os doy autoridad para sanar leprosos, para liberar, para resucitar muertos, para hacer un montón de cosas. Y están ahí los discípulos esperando y bueno, va, id, ya está, y los envía. Y yo, de verdad que
Después en la Biblia pasan un montón de cosas más, pero se ve que ellos sí que realmente intentaban hacer esas cosas, porque hay un momento, que es un versículo que también leeremos, que se ve donde los discípulos fracasaron intentando liberar a un demonio, a un endemoniado, perdón. Entonces, me parece interesante que Dios, una vez nos revela aquellos dones que nosotros tenemos la responsabilidad de ponerlos en práctica. Si yo sé que mi don es sanar enfermos, yo tengo la responsabilidad de que cuando vea un enfermo, ore por él y le pida a Dios por sanidad. Si yo tengo el don de profetizar, tengo la responsabilidad que cuando Dios me da algo para profetizar, ponerlo en práctica, y aunque a veces quizás sean pensamientos míos, lo tengo que practicar para que Dios pueda desarrollar ese don. Hay un don que, como te he dicho antes, yo tengo el don de compartir de Dios, y yo no comparto de Dios igual ahora que hace 5 años. Hace 5 años me enfocaba mucho en invitar a la gente a la iglesia. Decía, tienes que venir a la iglesia, vente a la iglesia. Y está bien, pero mi don ha sido transformado de manera que ahora intento directamente hablarle de Jesús a la persona. Porque cuando tiene un encuentro con Jesús, entonces ya él tiene ganas por sí mismo de ir a la iglesia. Quizás antes yo me enfocaba en decir a la persona, es que esto no está bien, esto no lo puedes hacer, esto tienes que cambiarlo, pero ahora yo me enfoco en hablarle a las personas del amor de Dios y de que todas esas cosas con las que Él se está haciendo daño, Dios las puede transformar en bien en su vida. Entonces, cuando ejercitas el don, poco a poco ese don se va transformando en lo que Dios quiere que sea ese don. Ahora quiero que vayamos al tercer punto, y este me parece el más importante. Este es el punto clave de la predicación. Y es que el tercer punto habla de aprender a depender de Dios. Quiero que entiendas que cuando Dios te da un don, ese don no lo estás... quiero explicarme. Ese don no es que tú seas muy bueno haciendo eso. Es que Dios es muy bueno haciendo eso a través de ti. Entonces, si tú pierdes la intimidad con Dios, ese don no va a funcionar, porque es Dios el que lo está haciendo. Entonces aquí viene la parte importante, y quiero leerte unos versículos. Mateo 17, del 14 al 21. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas otras en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondió Jesús, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Espera un momento y ahora seguimos. Hay un milagro que los discípulos no pudieron hacer. ¿Por qué? Ahora nos lo explica por qué esos discípulos de Jesús, que tenían la autoridad de parte de Jesús, que es el rey de todo, tenían la autoridad pero no pudieron cumplir ese milagro. Y sigue la historia. Vinieron entonces los discípulos a Jesús. Aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a ese monte, pásate de aquí para allá y pasará, y nada os será imposible. Siguiente. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Aquí tenemos 3 elementos, la fe, la oración y el ayuno. Y la fe, como dice la Biblia, viene por el oír la palabra de Dios. Eso significa que los discípulos fueron enviados por Jesús, y cada cuanto más se alejaban de Jesús, que era ese que les daba autoridad, empezaron a pensar que los milagros eran de su propia mano.
no de parte de Dios. Empezaron a pensar que esos demonios que estaban expulsando era por el poder que ya tenían de Dios. Entonces ya no necesitaban ni oración, ni ayuno, y la fe empezó a basarse en la propia persona. Por lo tanto, llegó el momento en el que ya no pudieron servir a Dios expulsando esos demonios. Y eso es lo que nos puede pasar a nuestra vida. Dios nos da unos dones, Dios nos capacita, pero nos podemos distraer pensando en que somos muy buenos haciendo eso que Dios nos ha elegido para hacer. Y nos podemos olvidar de pasar esa intimidad con Dios, que es la que realmente nos empodera a hacer todo lo sobrenatural. Entonces, esta palabra es porque yo creo que si fuéramos una iglesia en general con más intimidad con Dios, tendríamos más impacto en la sociedad. Las cosas serían diferentes. Entonces, tengo este reto para nosotros. Quiero nombrarte a algunas personas que descubrieron el secreto de la intimidad con Dios, que descubrieron a depender de Dios. Primero, las primeras personas que lo descubrieron fueron los discípulos de Jesús, porque a raíz de este error, a raíz de este fallo, se dieron cuenta que realmente lo que les hacía tener éxito en el mundo espiritual era la autoridad que Jesús les había dado. Y ellos aprendieron, y fijaros lo que dice en Hechos 5, del 12 al 16, que a mí Hechos me parece un libro espectacular. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. No quedaba ningún espíritu el que los discípulos de Jesús no pudieran expulsar. Y eso era porque a través de esta enseñanza, Pedro, al igual que todos los discípulos de Jesús, descubrieron con la venida del Espíritu Santo que tenían que depender de ese Espíritu Santo para hacer todo lo que Dios les había mandado. Y esto nos tiene que pasar a nosotros. Lo primero, tenemos que descubrir qué es lo que Dios quiere que hagas en tu vida. Porque tener un trabajo estable, tener una familia, tener hijos, irte de viaje en verano, eso no va a hacer que cumplas el propósito de Dios en tu vida. Tú has sido creado y diseñado para algo más grande. Y no estoy diciendo que todos los que estamos aquí, de repente, de un día para otro, vamos a ser famosos, pero sí que vamos a servir a Dios en el área que Él nos ha puesto. Quizás la persona a la que estás cuidando, algún día Dios te manda a orar por esa persona y algo pasa en su vida. O quizás ese compañero de trabajo, algún día Dios te manda a orar por él y algo pasa en su vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero para eso necesitas intimidad con Dios. Tenemos que dejar de intentar expulsar demonios y hacer cosas espirituales sin intimidad con Dios. Y la intimidad con Dios no se consigue en un ratito en la iglesia. La intimidad con Dios se consigue, lo dice la palabra, cerrando y yéndote a tu cuarto, cerrando la puerta y dedicándole un tiempo a Dios. Porque lo que tú haces en lo secreto, Dios te lo recompensará en público. Y no solo fueron estos discípulos los que impactaron el mundo entero. Los que Jesús también nos enseña en las Escrituras que muchas veces se apartaba a orar porque necesitaba su intimidad con Dios. Se apartaba noches enteras a pasar tiempo con Dios. Y todos los discípulos. Y
quizás ahora se abre un esquema en nuestra mente que dice, bueno, pero eso fue con los discípulos de Jesús, eso fue con las personas que caminaron con Jesús, pero hoy en día esas cosas no pasan. Y quiero decirte que eso no es verdad, porque me he apuntado los nombres de algunas personas y algunas cosas que hicieron. Algunos son más actuales que otros, otros quizás ya no están con nosotros, están ya con el Señor, pero todos han hecho obras de fe para Dios. Uno de ellos es Charles Spurgeon. No sé si te suena el nombre. Charles Spurgeon, tengo algo de información sobre él. Dicen que leía 6 libros por semana. Predicaba siendo adolescente. Fue pastor a los 19 años. Pasó de tener una iglesia de 100 miembros a 5.000. Y hablaba de la oración de la siguiente manera. Cuando había gente, amigos suyos que venían a visitar su iglesia, los llevaba a una sala, y una sala que se llamaba la sala de oración, donde la gente siempre estaba de rodillas intercediendo. Y Charles Spurgeon decía, aquí está el poder de esta iglesia. El poder de la intimidad con Dios. Como Charles Spurgeon está John Wesley, que empezó predicando a los nativos, empezó predicando a gente que no le hacía ni caso, y en ese viaje que hizo, él creía en Dios, pero no tuvo un encuentro con Dios. Y conoció a una persona que le inspiró y que le hizo tener un encuentro con Dios. Y a partir de ese momento en el que conoció a Dios, empezó a predicar a miles de personas. Tenemos también a Billy Graham. No sé si te suena el nombre Billy Graham. Billy Graham se dice que fue el hombre que a más personas le ha predicado el Evangelio que nadie, nunca. Otro que se llama Luis Ortiz, Carlos Anacondia. Carlos Anacondia, que este sí que está con nosotros todavía, es un hombre que hace milagros de sanidad, hace un tiempo, no sé si fue así, igual me estoy equivocando, en una predicación, ¿no? Te dio una palabra a ti, ¿puede ser? ¿O era otro? Sí, un vídeo de otro pastor, ¿no? Pero bueno, quiero decir, es un hombre de Dios que tú, si buscas información de él, ves a todas las personas que les predica, ves la obra de Dios en su vida y ves todo lo que está pasando a su alrededor. Tenemos también a David Wilkerson. Este me parece fascinante, y al igual que le pasaba a Pedro, él se dice que cuando pasaba por las calles, los demonios se manifestaban solo con tocar su sombra. Y esto son cosas alucinantes, cosas fuertes, pero también tenemos a Dante Gebel, ¿no? Que conocemos el ministerio de Dante Gebel, conocemos el ministerio de obra social que hace su iglesia, conocemos cómo él predica, cómo él está apasionado por el Señor y cómo miles de personas conocen al Señor a través de él. Conocemos también a Itiel Arroyo, que también tiene una obra maravillosa para el Señor, lo tuvimos aquí predicando, y también muchas personas conocen al Señor a través de él y además vuelven a recuperar, ¿no?, ese primer amor. Creo que Itiel Arroyo tiene el don de que le predica a las iglesias y esa pasión te contagia de tal manera que vuelves a recuperar ese enamoramiento de Dios. Y quiero decirte una cosa, esto es una lista de personas que hicieron cosas increíbles, que han sido registradas en la historia de la vida cristiana. Y todos estos logros realmente se los podemos atribuir a un mismo factor, y es el Espíritu Santo. Y es que el mismo Espíritu Santo que obra en sus vidas puede obrar en tu vida, puede obrar en mi vida. Pero para eso necesitamos intimidad con Dios. Si ellos pueden, tú también puedes, porque tenemos el mismo Espíritu. Quiero ver un vídeo, tenía un vídeo preparado, casi se me olvida. Este es otro hombre de Dios. Oral Roberts nació el 24 de enero de 1918 en Oklahoma. Su padre predicaba el Evangelio y su madre oraba por los enfermos y se sanaban. Aunque Oral tenía un tartamudeo muy fuerte,
Su madre le decía que un día Dios sanaría su lengua y hablaría a las multitudes. A los 16 años, Roberts rechaza a Dios y se va de su casa, pero vuelve cuando se enferma de tuberculosis. Cuando vuelve a casa, Dios lo sana a través de un evangelista llamado George Munsey. Esa misma noche, toda su tartamudez desapareció. Oral empieza a evangelizar y muchos milagros y sanidades ocurren en cada evento por todos los Estados Unidos. Robert también abre un programa de televisión y radio para alcanzar a la gente que necesita sanidad y para los que no conocen a Jesús. En los años 1950, Roberts empieza a enfocarse en la universidad que Dios puso en su corazón hace muchos años. Robert llevó la verdad de la sanidad de Dios al público de una manera que pocos lograron en su vida. Y tú puedes ser el próximo al que Dios use en gran manera. Como he dicho, he puesto ejemplos de sanidades, ejemplos de milagros, grandes entre comillas, pero Dios quiere hacer muchas más cosas en nuestra vida. Dios quiere que llevemos paz a las personas, Dios quiere que demos buenos consejos, no solo enfocarnos en lo que evidentemente es sobrenatural, pero una paz que Dios te da, eso también es sobrenatural. Y para todo ello, para todo lo que hemos visto, para todo lo que os he nombrado, para todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, necesitamos intimidad con Dios. Y ese es el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón y que de verdad quiero que reflexionemos en ello y que nuestra vida no sea igual. Que empecemos a dedicarle algo de tiempo de intimidad con Dios. Quizás, no sé si le dedicamos algo de tiempo, pero quizás empezar con 20 minutos, media hora. Todas estas personas, hombres de Dios, tienen en común que muchos dicen que oran horas y horas y horas y horas. Entonces se conectan de una manera tan especial con el Espíritu Santo que les guía por su vida de una forma sobrenatural. Y creo que eso es lo que necesitamos como iglesia. Quiero hacer una pequeña oración por nosotros como iglesia, pero esta palabra no es tanto de los cambios o decisiones que vamos a tomar aquí, sino de los cambios y decisiones que vamos a tomar en nuestros hogares. De ser un hogar en el que toda la familia tenga intimidad con Dios. Así que te quiero invitar a ponerte de pie y quiero orar por ti y luego vamos a seguir cantándole una última canción al Señor. Papá, te damos gracias por esta palabra. Señor, esto es lo que tú has puesto en mi corazón. Yo te pido que tome un significado especial en nuestras vidas, Señor.